¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a un espacio más para dar a conocer a la ciudadanía lo que sucede dentro del país. En esta ocasión nos encontramos con el arquitecto Fernando Cordero, quien es candidato a la reelección para la Asamblea Nacional. Bienvenido, arquitecto, y en lo que tiene que ver a este punto tan importante que se ha manejado dentro de lo que es la política, las propuestas que se han impulsado, los logros que se han alcanzado en beneficio de la ciudadanía. Gracias. Realmente la propia campaña nos está dejando ver la importancia que la gente le ha dado a este periodo, a esta revolución ciudadana. Muchos, para explicar lo que está pasando, que es esta adhesión espontánea, este impulso emotivo, pero además totalmente alegre de apoyo al presidente, a las listas 35, es equivalente a una época de cosecha. Es decir, ha habido 6 años de siembra que va a continuar, porque el nuevo país todavía es un objetivo, no lo hemos alcanzado, pero realmente la gente sabe la diferencia que existe entre la partidocracia que les cobraba por llevar los niños a las escuelas, la dificultad que había para ir a un hospital y poder atenderse frente a la educación y a la salud gratuitas, la enorme diferencia que hay en un país en el que realmente estamos creando condiciones para que se desarrolle enormemente el empleo, para que los artesanos, los industriales, los pequeños industriales puedan producir mucho más de lo que producen. Aquí mismo en Antonio Ante existen las mejores condiciones para desarrollar más de lo que ya lo han desarrollado las industrias textiles, las formas manufactureras complementarias. Tenemos una ley de economía popular y solidaria que va a crear las condiciones no solamente para la gran empresa, sino para la pequeña, para la microempresa, para producir más, pero estamos haciendo buen uso del agua, pese a que todavía no tenemos una ley del agua, es una de las cosas que tenemos que aprobar. Así es. Y ojalá en esta misma asamblea, antes de que termine en mayo, esté aprobada la ley del agua, pero la ley de tierras, la ley de semillas, la ley de bioagrodiversidad o agrobiodiversidad, son leyes que realmente le van a cambiar, le están cambiando. El estar construyendo 8 proyectos hidroeléctricos para tener una energía limpia, pero además que no tengamos que subsidiar el petróleo importado, el diésel importado, o gastar nuestro petróleo, que puede ser convertido en divisas, subsidiándolo para que no, sino producir energía limpia, energía renovable, energía respetuosa de la naturaleza, a los más bajos precios, y eso transferir al productor, al artesano, al pequeño industrial, al industrial, para ser más competitivos, para tener mejores precios para nuestra gente, pero además para poder exportar productos, exportar inclusive electricidad. Hay tantas cosas que se han hecho que la gente no va a regresar al pasado, si tenga la certeza. La gente no quiere volver al feriado bancario, la gente no quiere vivir a esos momentos en los que realmente el salario llamado mínimo ni siquiera se cumplía, es decir, no era ni siquiera mínimo. En la época de León Febres Cordero se dieron varias leyes para impedir que se ajuste el sueldo de los más pobres con la inflación, que ni siquiera se recupere, sino que cada año se empobrezcan más, que cada año valga menos el salario para comprar la canasta básica familiar. En esta revolución se ha hecho exactamente lo contrario. Esos cambios que a veces los políticos no quieren entender, o lo entienden muy bien, pero quieren confundir a la gente. Los politiqueros deberían decir, porque los políticos tratamos de hacer las cosas decentemente, de servir a la gente, no de servirnos del Estado para nuestros fines personales. Esa es una enorme diferencia, esa es la revolución ciudadana. Arquitecto, ¿cómo lograrlo desde la Asamblea e implementar y mejorar este sistema de vida para el ciudadano ecuatoriano del cual está usted mencionando? Bueno, la revolución está llegando a todo lado, pero realmente el objetivo de vivir en un nuevo país, de que cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, tenga ese bienestar. Lleguemos al buen vivir, significa vivir más con menos posiblemente, porque vamos a tener menos daño a la naturaleza, menos contaminación, menos inseguridad, pero vamos a vivir mejor, porque vamos a ser colectivamente beneficiados de los logros, de lo que significa, pues, estas cosas que los economistas a veces nos hablan con números, nos dicen, ha subido el Producto Interno Bruto del Ecuador, ha subido el nivel per cápita. Bueno, pero esos son números. Lo que tenemos es que conseguir el bienestar. Los indicadores nos dicen que vamos por el camino correcto, que hemos reducido la pobreza. Tenemos que derrotarle
en los próximos 4 años, tenemos que hacer los mayores esfuerzos en la Asamblea por crear todas las leyes necesarias, por apoyar todas las políticas del gobierno de nuestro compañero Rafael Correa para derrotar la pobreza. Ese sí es un objetivo estratégico, porque derrotada la pobreza tendremos todas mejores condiciones. Pero mientras eso se da, tenemos que tener seguridad social para todos y para todas. Las amas de casa, es decir, mujeres trabajadoras, de sol a sombra, de sol a sol a veces, todas 12 horas o más trabajando, no tienen ni una remuneración, peor, una afiliación al IES, porque no tienen remuneración. Cuando llegan los años adultos, pues vienen las dificultades, la salud se quiebra, no hay una pensión que soporte los años difíciles, cuando no hay cómo trabajar, no hay, o no había, porque ahora el gobierno sí no deja a una sola persona sin atención gratuita de la salud en la tercera edad. Pero esa tiene que ser un derecho de todos, de los transportistas, de los comerciantes informales, para los cuales ya hicimos una ley. Tenemos que trabajar mucho en capacitación, tienen que trabajar especialmente en el Ejecutivo para aprovechar la ley de economía popular solidaria. Ahí hay extraordinarias posibilidades de que ustedes, que están poniendo toda su gana, toda esa capacidad de emprendimiento, porque los vendedores informales, los que les decimos vendedores ambulantes, vendedores estacionarios en una calle, en una plaza de una ciudad, a los cuales no hay cómo incautarles nada, a los cuales no hay cómo, más que nada, no hay cómo confiscarles temporalmente. Si alguien infringe una norma municipal, pues tendrá problemas con el alcalde de cada ciudad. No queremos el desorden, queremos el progreso de ellos, y justamente para evitar que tengan a veces que estar en la inclemencia del tiempo, pueden asociarse justamente con los gobiernos locales, con las municipalidades, para hacerse condueños de espacios que pueden construir. Eso es algo que no siquiera se ha planteado todavía, no ha habido ningún alcalde que tome la iniciativa. Espero que realmente en las próximas elecciones seccionales, las elecciones de los gobiernos autónomos, ese sea un tema, porque ahí sí hay que aprovechar de la ley. Pero hay otros temas que seguiremos haciendo leyes, sobre todo en seguridad social, para proteger a los más pobres, a los más vulnerables, mientras vamos derrotando la pobreza, porque el objetivo es que no hayan pobres. Arquitecto, uno de los temas también que le interesa a la ciudadanía es sobre las leyes que están dentro de la Constitución. ¿Cree usted que deben de ser algunas, deben ser modificadas para el beneficio no solo del agricultor, valga el término también el campesino, el transportista, las empleadas domésticas? ¿Existen algunas que deben de ser modificadas? Vea, los actos humanos y formar leyes, escribirlas, debatirlas, promulgarlas, son actos humanos finalmente. Las leyes son de la gente y para la gente. Si la ley, por buenos propósitos que tenía, no está llegando a producir todos los impactos necesarios, las leyes tienen que ser corregidas. Muchas veces la ley tiene un pequeño defecto, pero eso no le hace mal a la ley. Generalmente la oposición, que ha sido más obstrucción que oposición en la actual Asamblea, ha tenido esa teoría. No, es que hay un artículo que no me gusta. Sí, por un artículo vamos a dejar sin aprobar toda la ley. No tiene ningún sentido, pero bueno, a veces esa es la excusa para abstenerse o es la excusa para oponerse. Las leyes pueden modificarse cuando se necesiten, y esa será siempre nuestra conducta. Si hemos cometido nosotros un error, sería una necesidad mantenerlo. Hemos hecho todas las cosas de buena fe, pero si es que nos hacen notar de que hay algún elemento que no está siendo correctamente usado o no está siendo útil a la sociedad, pues hay que modificar para que sea. Justamente la Constitución nos mandó a hacer 20 leyes. Por primera vez en la historia política de este país hay una asamblea, hay un poder legislativo que cumple las 20 leyes, están hechas las 20 leyes. 17 ya están vigentes, 2 están en proceso de consulta prelegislativa. El Ecuador es pionero en el mundo, fue el primer país en el mundo. Esto deberían sobre todo saber los campesinos, los montubios, los afroecuatorianos. Hace exactamente 14 años, ya estamos en el 2013, van a ser 15 años, la OIT, con el respaldo de las Naciones Unidas, propuso un convenio, el convenio 169. Aquí partidos políticos que supuestamente representan los derechos colectivos de los pueblos ancestrales han pasado hablando de la consulta prelegislativa hasta cansarles a algunos grupos. Nosotros no nos dejamos repetir desde la Constitución.
Pusimos el artículo 57 de la Constitución, el numeral 17. No pueden haber leyes que podrían perjudicar derechos colectivos que no sean previamente consultadas. Eso es obligatorio para más de 170 países que tienen suscrito el convenio con la OIT. El único que ha cumplido es el Ecuador, el primer país en el mundo que hizo la consulta prelegislativa de cultura, y está empezada ya la consulta prelegislativa del agua, 2 leyes. Nos queda la de comunicación. La de comunicación, según la propia oposición, es excelentemente buena, es extraordinariamente bien pensada la ley de comunicación. ¿Cuál es el pretexto para no votar? Que han descubierto tardíamente, hace 4 años que fueron candidatos, debían haber pensado qué son los legisladores y qué es el presidente de la República. El presidente es colegislador. Él tiene que revisar si la ley está de acuerdo a la Constitución y puede hacer enmiendas que la Asamblea puede aceptar o no. Si votamos 124 asambleístas y la ley está perfectamente bien hecha y el presidente eventualmente comete algún error, nosotros no hacemos caso del veto presidencial. Pero es mentira, esa es una estrategia para confundir. La ley es extraordinariamente bien hecha, hemos decidido votar artículo por artículo, pero ellos, presionados por los que medran de la inexistencia de la ley, los que quieren seguir teniendo patente de corso para insultar, para difamar, los que entraron por la ventana a ser usuarios del espectro radioeléctrico y tienen radios y empresas de televisión que no fueron conseguidas legítimamente, todos ellos están en contra de una ley que justamente desarrolla la Constitución, dando derechos de libertad en todo sentido, derechos para ustedes, pero también para ustedes, para los comunicadores. No hay censura previa de ninguna manera, pero hay responsabilidad ulterior. Ni yo puedo decir lo que me dé la gana, ni usted. Si yo digo lo que me da la gana, tengo que ser responsable de lo que digo. Si usted dice, como comunicador, lo que le da la gana, pues ese es el derecho a la libertad. Pero usted es responsable de lo que dice. No pueden haber irresponsables a título de que son comunicadores o a título de que somos asambleístas. Hay algunos que creen que eso es inmunidad, derecho para insultar, para difamar, para sentirse inmunes de cualquier cosa. Nadie les ha dado ese derecho, ni a los comunicadores, ni a los legisladores. Arquitecto, por cuestiones de tiempo, el tema fundamental, y seamos precisos, propuestas que se pretenden impulsar dentro de la Asamblea si llega a ser reelegido. Vamos a trabajar en equipo con el presidente, porque es un cuento aquello del equilibrio de poderes. El pueblo ya tiene decidido, ya tiene un presidente, tiene a nuestro compañero Rafael Correa, que va a ser elegido en la primera vuelta. Eso es insuficiente. Si no tiene el gobierno, si no tiene el presidente un equipo en la Asamblea, que no significa más poder, sino coherencia entre los poderes metodológicamente divididos. El único poder está en ustedes, en el pueblo. Es el único poder que nos elige o no. Si ustedes eligen coherentemente al presidente que está con el presente y el futuro, y no para regresar al pasado, no tiene sentido que voten por el pasado, para equilibrar, porque lo único que vamos a conseguir es una incoherencia. Vamos a hacer, en el próximo periodo legislativo, vamos a hacer 2 leyes fundamentales para los jóvenes. Una nueva universidad que está justamente en la provincia de Imbabura, Yachay, y una universidad en la provincia de Cañar que está concebida en la Constitución, la Universidad Pedagógica, para que los profesores tengan la mejor preparación. La nueva ley de seguridad social para que todos tengamos seguridad universal. Vamos a hacer una revolución urbana, vamos a hacer una ley de ordenamiento territorial que no quite autonomía a los municipios, sino que más bien permita vigilar que no se haga en nombre de la autonomía lo que a veces las mayorías de los consejos cantonales creen que pueden hacer. Ley de ordenamiento territorial que incorporará grandes líneas para la reforma urbana. Vamos a hacer una revolución agraria, no solamente una reforma agraria. Tenemos que trabajar para derrotar la pobreza, tenemos que trabajar con los sectores que les llamamos comerciantes informales, no para que se formalicen, para que les cobren impuestos, eso es lo de menos. A nosotros no nos interesan los impuestos por tener más dinero. Hay algunos impuestos que se han tenido que crear, como el de la salida de divisas, para que no se desdolarice.
porque pese a que no nos gustó la dolarización hace más de 10 años, pues hay que mantener, porque es un sistema que no se puede entrar, salir irresponsablemente. Ya lo hicieron irresponsablemente al comienzo, no vamos a cometer el mismo error nosotros que somos responsables y que queremos derrotar a la pobreza. Es la posición del arquitecto Fernando Cordero, quien es candidato a la reelección para la Asamblea Nacional. Sin duda ha sido un gusto haber compartido estos minutos con usted. Ha sido un espacio relativamente corto para tocar todos los temas que benefician a la ciudadanía, a la población y más que todo a quienes habitamos dentro del Ecuador. ¿Algo más que argumentar para finalizar? Bueno, agradecerles a ustedes y encuéntrense con la lista 35 de comienzo a fin. Nada de escoger de uno en uno, ninguno de nosotros. De comienzo a fin, todo 35, para ser coherentes con el voto que ya tienen decidido de elegir en la primera vuelta a nuestro compañero Rafael. Muchas gracias.